adelante, con un equipo que claramente en individualidades y potencial colectivo está muy por encima. 2 o 3 escalones por encima, pero con claridad sobre el último de la tabla, cuando Uruguay está en los primeros lugares. Lo de los jugadores adentro del campo es para marcarlo, no se puede jugar tan mal. No se puede no tener circuitos de pase 3, 4 consecutivos, pero la zona importante, no entre los zagueros y los volantes. No puede ser que Uruguay no tenga una jugada de 3/4 de cancha para adelante. No hubo un desborde, no hubo una pelota quieta, no hubo una individualidad que se destaque. Muy flojo, muy pobre. Y también es muy difícil de explicar cómo el técnico hace un cambio en el entretiempo, se queda con 4 y todas las instancias de cambio hasta el minuto 89 cuando llega el gol de Perú. También difícil de explicar, la verdad que es un combo que solamente podía terminar de la manera que terminó, con Uruguay perdiendo con el último de la tabla. Señores, se fue el partido, ganó Perú, 1-0, tenemos que elegir la figura de la noche. Qué está brava esta, ¿eh? Vamos, elegimos la figura de la cancha. La figura de Carve Deportiva. Ningún jugador de Uruguay ha llegado a los 6 puntos, ninguno. Podría mencionar a Darwin como el único jugador que medianamente exigió a los defensores, pero muy poca cosa como fue lo colectivo. Vacante. La figura de Carve Deportiva. Vamos, escuchamos a Nández, dale. Gracias. Sí, perfecto. A ver. Nández, ¿qué decir de la derrota y del resultado final del partido? Un epílogo muy emocionante. Duele. Tenemos que seguir trabajando, es largo esto y nada, a pensar al martes. ¿Lo sorprendió Perú? Sí, fueron intensos, hicieron su partido, bueno. Perdimos un partido que era importante para nosotros. ¿Está en crisis Uruguay ahora por el resultado? No. Tenemos que seguir trabajando y pensar el próximo partido. Muchas gracias. Seguir trabajando y pensar en el martes, dijo Nández cuando lo consultaba allí un colega peruano en el campo de juego. Gerardo Franco, lo escucho con mucha información, por favor. Informa Barracas 5 Esquinas de Pando. Compra online en barracas5esquinas.com. Se cerró la novena de las eliminatorias. Argentina líder con 19, Colombia 16, Uruguay 15, Brasil 13, 12 puntos para Ecuador y Bolivia en ese orden, cerrando los puestos de clasificación directa. 11 para Venezuela, que está en la 7ª colocación, 10 puntos para Paraguay, Perú salió del fondo, ahora tiene 6 unidades y Chile cierra con 5. La próxima actividad va íntegra el martes 15, desde las 5:30 de la tarde, Colombia con Chile, a las 8 de la noche Paraguay con Venezuela, 8:30 Uruguay recibe a Ecuador, a las 9 Argentina con Bolivia y a las 10 menos cuarto Brasil recibe a Perú. Gracias, Gerardo. Se terminó la novena fecha. Fue victoria de Perú por 1-0 frente al conjunto uruguayo. Me despido. Comentan Charquero Velo por Carve Deportiva. Será cuando ruede la pelotita. Claramente, en el campeonato local, en la eliminatoria, como siempre, por Carve Deportiva, 10:10 AM para todo el país. Buenas noches. En Fútbol por Carve pasó el relato de Gabriel Regueira, el grito de gol más largo del dial. El comentario de Martín Charquero y de Oscar Velo es una presentación de R. Cristófano. Si buscas Chevrolet Cristófano, Millán y las Violetas en rcristófano.com. Un golpe grande se lleva Uruguay de Lima, acaba de perder, un gol que cae en el tramo final con un cabezazo, con un equipo que estaba intentando reacomodarse para defender un centro lateral, defendió muy mal, creo que incluso hay un futbolista peruano ahí que no le permite con comodidad hacer el movimiento que quiere Varela, pero más allá de todo esto, una escasa reacción colectiva para intentar obstaculizar o saltar con el jugador que termina convirtiendo el gol. Yo le doy mucha importancia a las maneras de jugar, independientemente de los resultados, a no ser una situación muy extrema o situación límite donde ahí sí lo único es el resultado. Yo creo que en líneas generales el cómo juega un equipo es muy importante. Y Bielsa nos instaló esto mismo, valorar, y creo que todos elogiamos a Bielsa porque la selección empezó a cambiar desde que llegó el entrenador. Empezó a tomar otro protagonismo. El tema es cuando ya no te sostiene. A ver, no estoy pidiendo la remoción para nada del técnico, todo lo contrario. Pero lo que digo es,
cuando no tenés buenos resultados ahora y no tenés buen juego, lo de hoy. Entonces, ¿de qué te agarrás? Hoy Uruguay, desde mi manera de ver, fue mucho más decepcionante en cómo jugó al resultado. Porque en el resultado, y hay formas de perder, vos podés perfectamente perder siendo protagonista y demostrar superioridad en todos los rubros ofensivos y que te hagan un gol, te lleguen una vez y te hagan un gol y te quedarás con esa sensación definitivamente de que ligaste mal. Ahora, la verdad que cuando te llegan un poco más de lo mínimo que vos hiciste, Uruguay tuvo 2 chances de jugada en la que el pelota fue al arco. No estoy hablando situaciones exigentes para Galese. Una en el primer tiempo y la del segundo tiempo, un tiro de Federico Valverde. Es demasiado pobre. Uruguay hoy no atacó. Se puede ser más contundente y decir que no atacó, pero no es solamente no atacó en relación a lo que Bielsa históricamente pregona de sus equipos y lo mismo que venía dando nuestra selección. No atacó hablando en números. Un par de situaciones en ninguno de los dos casos exigente para el arquero. Eso fue Uruguay hoy. Después podemos ir a lo macro, qué es lo que le pasa a la selección, tomando como referencia los últimos 2 partidos, de la eliminatoria de los anteriores, más lo que pasó en el final de la Copa América. No creo que haya afectado todo lo previo, no lo creo, no lo encaro por ese lado al comentario. Analizo exclusivamente los 90 y en los 90 Uruguay jugó mal. Y el técnico dirigió mal. Y es muy raro de poder decir esto de uno de los grandes entrenadores que el fútbol dio. Pero es la realidad. Armó un sistema que pareció increíblemente, no digo experimento porque Bielsa no experimenta. Bielsa ensaya para después llevarlo a la cancha. Pero el sistema no lo defendieron los jugadores, no jugaron acorde a lo que evidentemente quería Bielsa, improvisó con algunos futbolistas fuera de puesto, se durmió con los cambios, o tenemos un plantel que se nos cayó totalmente a pedazos y no se puede recurrir a los cambios, pero Uruguay no puede haber perdido con Perú 1-0 y haber hecho 2 cambios. No puede, porque siempre va a tener mucho más plantel que el rival, salvo que enfrentes a Brasil y Argentina y capaz que a Colombia. Entraron 2 jugadores hoy, 2 cambios hizo, usó una ventana porque la otra posibilidad de la sustitución fue la de Pellitre y la utilizó en el entretiempo. Entonces también hoy, independientemente de la falta por lo menos de incidencia que tuvieron las grandes individualidades que tuvo Uruguay, y esto es un punto criticable a los jugadores, pero hoy también el técnico, la verdad que hoy a mí me deja totalmente sorprendido. Sorprendido porque el equipo no mostró nada, y nada en lo que mejor muestra un equipo de Bielsa en el ataque, y aparte por la inacción de Bielsa en el segundo tiempo. Ni cambio de sistema, ni cambio de nombres. El segundo cambio lo hizo en el minuto 88, cuando el gol ya había caído. Combo letal en la noche de hoy para llegar a una decepcionante derrota a manos de Perú, el último de la tabla. Esto, como bien decía Martín, ya arrancó extraño con la fórmula que elige Bielsa. Y yo creo que la mayor parte de la gente, de la prensa, creo que hizo una especie de silencio porque el que lo hacía era Bielsa. Entonces, como Bielsa ha tomado algunas decisiones importantes, drásticas y llamativas, y le han salido muchas veces bien, es como que siempre hay un grado más de confianza porque la decisión la toma Bielsa, pero es imposible no decir que a la inmensa mayoría nos llamaba la atención el cambio de sistema, la línea de 3 y los intérpretes de la línea de 3. Pero bueno, todos queríamos ver cómo la llevaban adelante los jugadores, además teniendo en cuenta que si bien se jugaba de visitante, se jugaba contra el peor equipo de la eliminatoria, el peor. En rendimiento, en puntos, en el ciclo de recambio que está atravesando, en la cantidad de jugadores que no tiene a disposición, en los lesionados, en los jugadores a los que ha tenido que recurrir Jorge Fossati para terminar de diagramar algo medianamente competitivo. Entonces, la verdad que la expectativa era alta de que los jugadores hoy pudieran dejar de lado todo lo que se venía hablando y volver a ver un Uruguay competitivo, con identidad, con ADN, algo que ya podemos empezar a hablar de una buena cantidad de partidos que no se ve. Y volvió a no verse. Un equipo que no generaba esa sensación de equipo armado, de equipo trabajado, con movimientos preestablecidos, con movimientos mecanizados, todo lo que habitualmente vemos de un equipo de Bielsa. Que capaz que en algún caso le podemos hasta criticar
que no tiene tanto el sentido de la impronta y la improvisación del jugador rioplatense, pero que sí tiene una estructura en donde todos los movimientos están trabajados y en donde para los rivales es muy difícil poder detenerlo. Hoy, la verdad, Uruguay no defendió bien, no estuvo bien en la mitad de la cancha, no atacó para nada bien, inoperancia total, no hubo un sentido colectivo, no hubo desbordes, no hubo un Uruguay protagonista por afuera, no hubo por adentro sociedades que pudieran marcar en algún caso el juego, y no hubo individualidades que pudieran ser los salvadores, los que rescaten a un Uruguay que colectivamente estuvo muy por debajo de lo que puede dar. Si a esto le sumamos que el entrenador hace un cambio casi que de pieza por pieza, sacando a Kiko Olivera y poniendo a Pelistri para el arranque del segundo tiempo, y que después no hace cambios de ningún tipo, y que recién cuando llega el gol de Perú, ya con el partido cerrado, quedaban solo los descuentos, ahí entra Luciano Rodríguez a la cancha, llama la atención. Yo no sé qué va a decir el técnico en la conferencia, no sé qué dirán los jugadores más allá de lo que pudimos escuchar de Nández. Entiendo que esto es largo, que falta mucho, que Uruguay igual está bien posicionado, pero la imagen que deja hoy Uruguay es muy mala, se suma a la de los últimos 2 partidos de eliminatoria, se suma a la del tramo final de la Copa América, y me parece que es algo en lo que rápidamente hay que ponerle la lupa y empezar a mejorar, porque además hoy se esperaba mucho más de los futbolistas para defender a un técnico que venía siendo duramente cuestionado ya por otras cosas que no tienen nada que ver con lo futbolístico, y ese respaldo, futbolísticamente hablando, hoy no se vio. No representaron la idea, no representaron lo que pretendía el entrenador, que después también, lógicamente, tuvo estas equivocaciones de las que estamos hablando. Uruguay perdió 1-0 con una selección que hasta ahora no había ganado. Para tomar la dimensión de la derrota también, Gerardo, nos tenemos que basar en algunos números, la estadística. ¿Cómo estaba Perú antes de hoy? Bueno, en materia de partidos oficiales, Martín, la última victoria de Perú, la última vez que había conseguido 3 puntos, había sido el 29 de marzo del 2022. Era la última fecha de esa eliminatoria y le había ganado a Paraguay 2-0. Pasaron 12 partidos hasta que pudo conseguir en la jornada de hoy la victoria del conjunto peruano, así que era un largo tiempo en el que los incaicos no conseguían sumar de a 3 en partidos oficiales. Bueno, Uruguay perdió frente a esa selección. Perdió sin tener chances claras de gol, perdió haciendo 2 tiros al arco. El del segundo tiempo, un zurdazo de Valverde en una situación en la que termina apareciendo bien frontal al arco. No más que eso, absolutamente nada más. Un cambio en el entretiempo, Pelistri por Kiko Olivera, a Uruguay eso no lo terminó haciendo mejor, no jugó con 2 punteros, siguió manteniendo la misma figura, los 3 zagueros, con Varela a la derecha y Ugarte adentro como zaguero central. Lo mantuvo a Maxi Araujo intentando generar profundidad desde la mitad de la cancha por afuera y a Nández por derecha. El segundo cambio que cuenta, digo por la duda, porque ahora parece que no cuenta el segundo cambio, hizo un segundo cambio Bielsa, para que fue la reacción del entrenador luego del gol que hicieron los peruanos. La reacción de Bielsa fue llevar a Luciano Rodríguez a entrar. Claro, entró faltando 3-4 minutos más el tiempo adicional. Ahí entró por Nández y ahí desarmó un poco la figura. La desarmó en el tiempo adicional, pero hizo 2 cambios. De los 5 hizo 2. ¿Qué pensarán los que no entraron? ¿Qué pensarán los jugadores que son de ataque? ¿Qué pensarán, no sé, Facundo Torres, por ejemplo? Abaldo, que fue elegido por Bielsa, son jugadores que eligió Bielsa para traer y que el entrenador no los tiró a la cancha, habiendo estado un segundo tiempo en el que no hubo un solo tiro de adentro del área. Otro defecto enorme de Uruguay. Creo que hay un ejercicio que todos hacemos, que es recordar lo bueno, y yo creo que el proceso de Bielsa arrancó muy lindo. Era todo interesante, a todos nos encantaba cómo el equipo fundamentalmente atacara. Esa es la realidad, que es lo que nos llamó la atención, no cómo defendía, sino cómo atacaba. Era un equipo que te llevaba por delante a juego contra las bandas. Ya en los últimos partidos viene perdiendo en ese rubro, y aparte hay que agregarle además que se cayeron rendimientos individuales. Hoy, ni Valverde, uno de los grandes cracks, auténtico crack que tiene la selección,
ni Valverde fue preciso con la pelota. Agrego a De Arrascaeta, a Maxi Araujo, Pelistri tampoco influyó. Son muchos jugadores que no anduvieron bien. Entonces lo colectivo creo que a veces se sustenta cuando hay 4 o 5 que la rompen o que andan de 7 puntos para arriba. Hoy no hay uno de 6. No hay un solo jugador de 6 puntos. Seguramente se puede criticar lo mal que, no sé, que lo planteó Bielsa o los pocos cambios o la poca capacidad de reacción ante lo que estaba ocurriendo. Pero agreguemos también que los jugadores no mostraron nada, ¿eh? Desde lo individual, nada. Así se explica cómo esta tibia selección de Perú, que en el primer tiempo buscó minimizar el juego de Uruguay sin arriesgar y que en el segundo empezó a arriesgar más, nos haya ganado como nos ganó. Y agrego, para mí el resultado también es justo. Sí, yo creo que hay momentos y hay, no sé, hay desenlaces de partidos que nos hacen bastante fácil la tarea de decir, che, hoy hay más responsabilidad del técnico o hoy hay más responsabilidad de los jugadores. Queda como más claro. Hoy es una cosa recontra compartida. Hoy ya no cabe la frase o no cabe la excusa, mejor dicho, de las ausencias, de los suspendidos, no, nada. Hoy, si Bielsa quería arrancar con el esquema de siempre, sí, iba a tener que buscar algunos jugadores que habitualmente no son titulares para completar la defensa, pero si hubiera querido ir con el esquema de siempre, hoy Uruguay tenía a Rochet, lo tenía a Nández, lo tenía a Ugarte, lo tenía a De la Cruz, lo tenía a Valverde, lo tenía a Pelistri, lo tenía a Araujo y lo tenía a Darwin Núñez. Los tenía a todos. Bueno, el técnico decidió ir por otro lado, buscar otra fórmula, tratar de salir seguramente de lo previsible que había sido Uruguay en los últimos partidos. Bueno, esta fórmula que buscó no sirvió para nada. No se vio absolutamente nada adentro de la cancha. Además, los intérpretes de esa línea de 3 realmente llamaban la atención. Vamos a escuchar al técnico argentino que dirige Uruguay, a Marcelo Bielsa, que va a hablar con los medios de comunicación, que lo va a hacer en régimen, lógicamente, de conferencia, y esto va a decir, dale. ¿Qué le dejó la actuación colectiva de este equipo uruguayo después de una semana tan complicada y de mucho diálogo fuera del fútbol? Bueno, el partido fue parejo. Un partido sin situaciones de gol prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo no hubiera... Es la misma, la valoración es la misma habiendo perdido que si hubiéramos empatado. No fue... No haber creado peligro es algo que de alguna manera define la actuación como que no fue positiva. Buenas noches, estamos en vivo para Sport 890 de Uruguay. Quiero consultarle su visión a propósito de la decisión de no realizar variantes, salvo justamente con la que salió en el segundo tiempo y la última de Luciano Rodríguez inmediatamente después del gol. ¿Qué lo motivó a mantener el equipo en cancha cuando por ahí no se generaba el peligro que usted acaba de mencionar en materia ofensiva? Muchas gracias. Mire, Uruguay tiene jugadores para individualidades para generar situaciones de gol o crear peligro, ¿no?
evidentemente yo sinceramente me siento responsable de que con los jugadores que contamos de mitad de cancha para adelante, la proporción de jugadas de gol que generamos sea en el último periodo tan baja, ¿no? Usted me dice que debería haber cambiado nombres propios para revertir la falta de llegada. Mi sensación fue que no consideré que podía hacer ingresar jugadores que mejoraran lo que estábamos gestando, aunque lo que estábamos gestando era poco. Los jugadores ofensivos nuestros tienen una potencialidad de gol o de agresividad ofensiva que yo particularmente dudo mucho cuando tengo que sustituir a jugadores de ese nivel, y en este caso no lo hice. Tal vez sea un error, pero me pareció que era lo conveniente. Señor Bielsa, Javier de León. Para redondear, me pareció que los jugadores que tenían opciones de ingresar para generar fútbol ofensivo iban a recibir un partido muy difícil de torcer o de revertir, y no sé, son jugadores jóvenes, y también eso me hizo pensar que no era el momento ideal para que tuvieran la responsabilidad de revertir un trámite que llevó muchos minutos sin poder desnivelar nuestro equipo. También le tengo que decir que a medida que transcurría el partido, el resultado, más que yo pensé que conservar el resultado no era una mala posibilidad. Buenas noches, señor Bielsa. Javier de León, Cadena Celeste en Radio Impacto. Vamos que vamos, Claro Sports. Ha sido una semana especial, no hemos tenido chance de hablar con usted antes del partido, y por tanto mi consulta refiere a cuestiones de esta semana vinculadas también al partido. Concretamente mi pregunta es, a raíz de las declaraciones de Luis Suárez, de las situaciones posteriores, ¿usted se encuentra dolido, molesto, indiferente? ¿Esa situación pudo tener alguna influencia en el partido de hoy? Mire, influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa, más allá de jugar, de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana
mucha efervescencia, ¿no? Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar aquí. Me refiero en la selección de Uruguay. No alteró para nada la convicción con que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento de la preparación, el funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico para la preparación del partido fue igual que siempre. Entonces, para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido, en la actitud con que se enfrentó el partido, y todos actuamos con máxima seriedad, por supuesto que no ignoro todo lo que pasó, ¿no? Profesor Bielsa, ¿cómo está? Buenas noches. Michael Zúcar para Movistar Deportes de Perú. Recién apuntaba sobre el juego, sobre la dificultad de Uruguay para generar ocasiones de gol y que Perú, cuando le tocó atacar, generó alguna sensación mejor, sin atacar demasiado, alguna sensación mejor que Uruguay. ¿Qué cree que hizo bien Perú para plantearle esta dificultad defensiva y también para dejar mejores sensaciones en ataque? Gracias. Mire, la definición de mejores sensaciones en ataque no se traduce en haber generado ocasiones de gol, sino de estar más cerca de terminar los ataques más cerca de nuestro arco. Yo creo que el partido, nunca un rival fue mejor que el otro. Hubo pequeños segmentos de superioridad de un equipo respecto de otro de manera alternada, pero yo creo que del mismo, no soy quien, no me corresponde evaluar cómo jugó Perú, pero mi sensación es que los desniveles a los que hice referencia no los vinculo con alguna situación que pueda describir donde nos hayan superado con claridad, ¿no? Eduardo Gutiérrez para Fútbol a Sol y Sombra, estamos en vivo. La línea de tres, ¿cómo la vio defensivamente hablando en el cambio de sistema que realizó para jugar hoy frente a Perú acá en Lima? Fue lo mejor del equipo. Nosotros, a partir de Varela jugó bien, Ugarte tuvo jerarquía, Santi Bueno no tuvo errores. En líneas generales me pareció la parte que superó las exigencias del partido. Los problemas nuestros fueron, también tuvimos posibilidades de que la pelota llegara a nuestros hombres ofensivos. Me refiero a Araujo, a Darwin Núñez, a Olivera, a Pelistri, a Valverde, a De Arrascaeta. A nosotros no nos faltaron pelotas para atacar, sí nos faltó
a partir de las pelotas que teníamos, poder cambiarle la velocidad a la jugada, poder generar asociaciones, desequilibrios. Y yo insisto a veces con algunas afirmaciones, pero esa es una dificultad que yo hace bastante que trato de resolver, y cuando uno cuenta con jugadores desequilibrantes y con mucha predisposición para asimilar o incorporar el proyecto de juego con el que yo preparo al equipo, si no aumenta la productividad ofensiva, yo siento que más que errores individuales hay errores en el diseño de la forma de atacar, y por eso de algún modo asumo mi responsabilidad en ese sentido. Uruguay, o cada vez que nosotros jugamos, la formación del equipo está preparada para tener la pelota y a través de tener la pelota crear peligro. Y eso nos está costando, y como expliqué recién, me parece que mi responsabilidad en esa situación es importante. Marcelo, buenas noches. Marcelo Sansó, estamos en vivo para Radio Cristal. A raíz de esas declaraciones de Suárez, ¿se generó alguna reunión con referentes o con alguno de los muchachos? ¿Nos puede decir a grandes rasgos, sin entrar en detalles, cómo ha catalogado usted esa reunión que tuvo con alguno de esos jugadores? Gracias. Bueno, las preguntas que usted me pueda hacer sobre ese tema, se imagina que son cosas que corresponden al ámbito privado, y que yo no voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron. Más que eso no le puedo decir, porque tendría que describirle aspectos que se recorrieron, que yo entiendo que corresponden a la intimidad de un grupo que funciona, un grupo que los episodios que debe revisar, desde mi punto de vista, debe hacerlo internamente, no difundiéndolo, ¿no? Si lo había catalogado como positivo, como para pensar en un punto positivo hacia adelante, Marcelo, era simplemente eso. Mire usted, la valoración en el fútbol, todos sabemos cuando las cosas son positivas, ¿no es cierto? Las cosas son positivas cuando los equipos los grupos que están en entredicho, o los cuerpos técnicos que están en entredicho, porque bueno, está claro, eso sí es una afirmación que yo le hago, quien está en entredicho soy yo. Entonces, evaluar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas, y todo eso yo no me gusta hacerlo, prefiero no hacerlo. Sí le digo que claramente que
que yo he sido, se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo. Profesor Bielsa, muy buenas noches. Martín Fernández, de la Cátedra de Deportes. Profesor, usted en un momento, dentro de su evaluación y el análisis que hacía del partido, mencionaba que a Uruguay le costó crear peligro. Quizás para resaltar, usted no tiene la obligación de responderme esta pregunta porque hace un momento le hicieron una consulta parecida, para destacar quizás la defensa peruana, que le cortó un poco los espacios a los delanteros uruguayos. Y la segunda consulta, si me permite, en el año 90, en los 90 se habló mucho que usted tuvo una oportunidad, o por lo menos le ofrecieron la selección peruana. Acá se creó como una leyenda sobre esta posibilidad. Si nos lo podría precisar. Muchas gracias, profesor. Que esté... Bueno, mire, respecto de aquel episodio, usted tiene como encontrar respuesta en las personas que potencialmente pudieron haberme ofrecido alguna alternativa profesional aquí. ¿Y cuál es la otra pregunta? Si la defensa peruana tuvo que ver con la falta de productividad de nuestro juego ofensivo. Yo prefiero, más que atribuir al rival nuestras dificultades, me parece que es lo que yo traté de explicar, que contando con jugadores, no hay mucho equipo que tengan los jugadores que tiene Uruguay en ataque, y ese es el material humano a partir del cual yo tengo que lograr que se cumpla el objetivo de la función que ellos desempeñan en el campo. Entonces, y como esto tiene antecedentes anteriores, cercanos, similares a los de hoy, siento que no he dado las respuestas de funcionamiento, de articulación de jugadores entre sí, de coordinaciones, de asociaciones, de ensamble entre los componentes del ataque, como para poder rentabilizar un material humano tan rico. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Bueno, ahí lo escuchábamos a Bielsa. Algunas cosas, la verdad que era bastante más interesante escucharlo hablar sobre todo lo que había sucedido que sobre algún detalle que, bueno, que está bien, tiene todo el derecho el colega peruano de preguntar sobre cosas vinculadas a su país, pero bueno, como que no era mucho el sentido, o por lo menos las ganas de los uruguayos de poder escucharlo a Bielsa. Yo no sé cómo estará, porque no lo conozco como persona, no sé si estará tocado o no, pero da la sensación de un hombre que quedó más golpeado por la derrota que por todo lo que sucedió. Sí entregó alguna frase que descolocan un poco, él entiende que la autoridad de él quedó afectada, no criticó a nadie de los que declaró, a ninguno de los jugadores, tampoco digamos que hubo tanta insistencia en las preguntas sobre ese tema, pero como que cuidó también hablar de situaciones que seguramente para él deben haber sido bastante fuertes o le generaron dolor en base a las declaraciones que hicieron esta semana, pero la verdad que le intentó bajarle el perfil. Ahora, admite que pudo haberse equivocado con el manejo del equipo. A él mostró un argumento que yo creo que se puede aceptar y que es válido. O sea, aceptar, tiene que aceptar todo lo que diga, y más un entrenador como Bielsa, pero dijo que no, entendió que no era momento como para poner a unos jóvenes. Y la verdad que está bien, pero no deja de ser los jugadores que él eligió. Él, cuando planifica todo tipo de escenarios para un partido, planifica cómo reaccionar ante si el partido viene como una derrota. Y bueno, y llevó un equipo cargado de jóvenes. Y voy a un ejemplo, y perdón que sea insistente con este mismo futbolista, pero Bielsa eligió ir a esta doble fecha de eliminatoria con 2-9, nada más que 2 números 9. Y uno de ellos, que es Darwin, tenía tarjeta, o sea, lo amonestaban hoy a Darwin, y contra Ecuador jugabas con Kiko Olivera,
porque no hay otro. O si no, pedirle a Luciano que juegue más arriba. También podía haber traído si quería Merentiel. Digo porque había otras opciones. Entonces, el banco, si estaba cargado de Juventud, fue por decisión del entrenador. No había una limitante, no teníamos delanteros sancionados como sí tuvimos en otro momento. Yo creo que el tema de la juventud de algunos futbolistas de recambio en el banco de suplentes puede ser una explicación, como decía recién Martín, digo, hay que aceptar todo, después cada uno puede compartir o no. Yo entiendo que hay mismo en la selección un montón de jugadores que en determinado momento, no hablo ahora con Bielsa, sino cuando les tocó debutar o cuando les tocó hacer sus primeras armas, y hay jugadores que tuvieron que saltar a la cancha, 19, 20, 21 años, y dar lo mejor de sí. O sea, si vos lo convocás, si vos lo citás, si vos lo ponés en el banco, y el partido va por un lado que no es el que vos esperabas con la planificación inicial, y bueno, a la cancha los que estén en el banco. Tampoco tenés que poner 5 pibes. Digo, podía poner 2 o 3 que ya tienen su recorrido en algún caso, como el propio Luciano Rodríguez, que después terminó entrando. Y me parece que el tema de la juventud no afecta en absolutamente nada, La verdad que la presentación de Uruguay hoy fue muy mala. Si bien puedo entender lo del nivel de paridad, de que el empate podría haber sido lo más justo, yo creo que no es descabellado que haya ganado Perú. Creo que Uruguay hizo una presentación pésima desde todo punto de vista, desde la planificación por parte del entrenador, el cambio de fórmula, ir a la línea de 3, que evidentemente tenía cierto nivel de improvisación por los intérpretes de esa línea de 3. Pero después hay que hablar otra vez del tema de los jugadores. Yo entiendo que los jugadores pueden haber pasado por algunos momentos complicados. Entiendo que los jugadores también necesitan muchas veces de un contexto colectivo que los ayude. Y esta fórmula nueva por ahí no era la ideal. Pero la verdad que lo que hicieron hoy los futbolistas adentro de la cancha fue malo en serio. Malo de verdad. Y más allá de las soluciones o la ausencia de soluciones que pudo estar hoy en manos de Bielsa para tomar decisiones desde el costado de la cancha para tratar de solucionar lo que estaba pasando adentro, creo que no es una excusa para el bajísimo nivel colectivo individual que hoy mostraron los futbolistas de la selección. Entiendo que el foco de la semana pudo haber pasado por las charlas con Bielsa, por todo lo que había sucedido con las declaraciones de Suárez y Canovio, con todo el lío que se armó, con todo el entrevero, pero la verdad que yo hoy no vi un equipo que futbolísticamente defendiera la idea del entrenador. No lo vi. Y esto no significa que no defendieran el trabajo del entrenador porque corrieron como tienen que correr, metieron como tienen que meter, pues jugaron muy mal, muy mal. Un equipo que hace 3 partidos que no hace goles. Un equipo que le cuesta patear al arco, un equipo que le cuesta generar situaciones claras, cuando esto era parte de la esencia natural, lógica de un equipo dirigido por Bielsa y que lo demostró en los primeros partidos. Es difícil explicar por qué hoy jugó tan mal Uruguay. La doble fecha anterior, que también jugó muy mal, estaba el atenuante de un montón de lesionados y suspendidos. Hoy no. Hoy no. Hoy no digo que estaba todo a disposición porque tampoco es la realidad, pero la mayor parte de la base del equipo titular estaba. Hoy el técnico podía contar, si quería, con 8 de los 11 titulares. Decidió ir a un cambio de fórmula, decidió darle la titularidad a Arrascaeta, decidió ponerlo a Quique Olivera con Darwin Núñez. Está bien, son decisiones del técnico. Ponerlo a Ugarte en la zona de los zagueros, ponerlo a Nande en la zona de los volantes, son decisiones del entrenador. Hoy no salieron, hoy los jugadores no lo defendieron futbolísticamente, hoy Uruguay fue una versión muy, pero muy pobre de lo que hemos visto en el comienzo del ciclo de Bielsa. Y esa versión pobre fue invitando a Perú a animarse un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y cuando nos quisimos acordar, ya había generado 2 o 3 situaciones. Y en el final del partido apareció el gol que termina desequilibrando todo. Y el técnico hasta ahí se había guardado 4 cambios y las 3 instancias. 4 cambios y las 3 instancias. Recién recurrió al segundo cambio cuando aparece el gol del seleccionado peruano. Una semana, unos últimos 10 días muy complejos para Uruguay, y que hoy podía ser un punto de quiebre para decir, bueno, dejamos atrás todo lo que pasó con una buena victoria, ganando de visitante, ganándole a Perú, el último de la tabla. Hoy perdimos contra el último de la tabla, y tratando de ganar ese partido, dejar al margen lo que había pasado en todos estos días y casi que arrancar de cero. No se arranca nada de cero, esto le pone un coletazo más, esto es otro flojo rendimiento. Lo vi afectado el entrenador,
lo vi afectado el entrenador. Tirar como una frase, mi autoridad queda afectada, no me parece una frase menor, no me parece una frase para dejarla ahí nomás. Creo que con esa frase corta, contundente, dice mucho el técnico de cómo se ha sentido por los cuestionamientos en este último tiempo. Y los jugadores tendrán todo el derecho del mundo a quejarse de lo que tengan ganas de quejarse, pero después en la cancha hay que jugar. Y hace rato que esta selección no está jugando bien. Así como brillaba en el arranque del ciclo de Bielsa, ahora hace rato que no juega bien. Bueno, es momento de que los propios jugadores, además de quejarse, además de buscar lo que tienen ganas de buscar, que me parece bárbaro porque cada uno pelea por lo suyo, después adentro de la cancha hay que jugar. Y hace rato que esta selección no está jugando bien. Momento de ponerle cierre a la transmisión, de ponerle cierre a este postpartido que lamentablemente termina con derrota de Uruguay. Derrota de Uruguay y tercer partido consecutivo que por eliminatorias el equipo de Bielsa no logra sumar los 3 puntos.